Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos de Surf. Hoy está con nosotros Roberto, conocido como Lulen, tabla Sajao, escuela de surf. Bienvenido de nuevo. De nuevo. Tercera vez. Tercer intento. Vamos bien, hombre, joder. Bueno, cuéntanos un poco. En Cantabria la gran mayoría te conoce. Pero cuéntanos un poco quién es Lulen, cómo empiezas a surfear. Pues a ver, todo empezó, como ya te he contado, eh, de esas veces que vas en el autobús, en el uno mítico doble que había antes en Santander, pasando por ahí por el frente del Sardinero, que vi ahí al mítico Chusmari pegándose unos tubos, y estaba también el Estrada, y dije, joder, yo quiero hacer eso. Y justo ese mismo verano, pues conocí a David Echagüe, pues que tendría yo 12 años, 13 años tendría, más o menos. Eh, y ellos ya tenían, pues Peto ya, el hermano de David Echagüe ya surfeaba, los hermanos el hermano mayor de Marcos Mora también, Eduardo, también surfeaba, entonces poco a poco ahí fuimos introduciéndonos. Me acuerdo que la primera tabla el primer injerto con el que nos metimos fue una tabla partida que era la parte de adelante de un longboard de Juan Bosco, de la Mora, también otro mítico del surfing de Cantabria. Y nada, la arreglamos y le pusimos, era de epoxi y la arreglamos con poliéster. Entonces teníamos que poner papel higiénico para que el poliéster no se comiera el poliestireno. Bueno, no es poliestireno, perdón. Sí, las El bolitas. las bolitas. Y nada, esa tabla sardinero, invierno, mares de invierno, chaquetilla de buceo que tenía Peto y tenía Petuco, tenía alguna también por ahí, nos poníamos con esos chalecos reventados. No es que no hubiera trajes y no es que no, yo creo que ya estaba, Surf 33 ya estaba. Y también estaba, ¿cómo se llamaba esta mítica tienda que era de Laredo? Atlantic. No. ¿No? Bahía Win era. Joder, la dislexia, tío. Yo me acuerdo que primero había tienda en Laredo, bueno, estaba Speeding en Somo, estaba la tienda esta de Laredo que era más enfocada al windsurf, pero que luego abrieron una en Santander. Y bueno, sí había material, pero en aquella época el surfing era un poco deporte de proscritos. Sí. Y ningún padre, o sea, eso de las escuelas que tenemos ahora, el padre metiendo la tabla en la funda, aclarando el traje y tal, eso no existía. Eso no existía. Eso no existía, era búscate la vida, o sea, ¿quieres hacer surf? ¿Qué es eso? Pagos y maleantes, búscate la vida. Mi primera tabla la conseguí y la compré en Surf 33, una Speeding, Forfing de Zebra, una mítica tabla Speeding, que ahora está expuesta en Sunset, ahí en Somo. Y pasó un año y medio o 2 años hasta que pude tener mi primer traje, que también fue un waterline, o sea, unas rozaduras en los sobacos y en los codos por dentro, unas úlceras que te producían ese traje brutales. Y era un poquitín también, o sea, si había trajes, los Polar de Red Cool ya estaban anunciándose y había gente que tenía, los que ya surfeaban tenían material. Claro. Ya moderno, entre comillas. Sí, bueno, moderno para la época. Pero moderno para la época, pero nosotros éramos unos mataos. O sea, los primeros años antes de tener yo mi primera tabla éramos yo creo que unos 10, cogíamos la barca todos los fines de semana para Somo. ¿A Somo? Y tendríamos igual 3 tablas. La de Ciza, la de Ina, Grestock, que también tenía un forfing Pucas. No recuerdo más tablas, fíjate. La de Carlos Echavarría, el Aztec. Y eran unas épocas, pues eso, uno cogía las olas y nosotros nos poníamos en la orilla cuando se caía alguien, a ver quién no teníamos lises. La gran mayoría de los primeros orígenes no teníamos ni lis ni nada. No porque no hubiera, te vuelvo a repetir, sino porque no teníamos acceso económico ni
ni material para poder invertir en esas cosas. Con tener una tabla y podernos estar todo el día en Somo, desde las 9 de la mañana, la primera barca, segunda barca, hasta las 7:30, 8 de la tarde, suficiente. Y eso fueron más que nada, fueron un poco duros porque había que poner uno mucho de su parte. Más que Que ahora nada. no lo valoran. Ahora no lo valoran, ahora tienen la escuela, tienen el material, el corchopán, la tabla. Todo. No, Y lo que tú allí. dices, el padre que te lleva, que te trae, que te No, no. lava el traje, que... Así No. eran tiempos duros. Pero teníamos muchas ganas, la verdad, teníamos muchas ganas. Luego muchos de los de la banda, poco a poco, pues el trabajo, la familia, pues fueron desligándose un poquitín o tomándolo ya como más un deporte de fin de semana, pero vamos, tuvimos ahí, en los orígenes mi vida es el surf y lo demás, bla, 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 bla. O sea, la carpeta forrada de Tom Currens y Tom Carrolls. O sea, era todo una... Lo vivíamos muy profundo. Y la verdad que yo creo que eso es lo que también nos hizo, pues a los que de verdad no claudicamos, pues convertirnos un poquitín lo que habíamos soñado, Claro. ¿no? Desde pequeños, convertirte en un surfer. Yo me Que acuerdo. era... lo que te dices, era difícil. Era difícil, era Mantenerte difícil. porque no había apoyo familiar, no No había había... apoyo familiar, no había apoyo de la sociedad, no había tampoco mucho dinero para poder. Entonces, los pocos ingresos que tenía uno, ya no te estoy hablando con, con 14 años, te estoy hablando ya cuando teníamos ya 18 o 20, Sí. pues igual de repente te tirabas todo el verano trabajando en un bar para poderte tirar luego medio invierno en Canarias. Ahí en esas, luego, vamos, o sea, ahí ha sido, digamos, el segundo capítulo, ¿no? de mi evolución a nivel surfing, Canarias. Tan cerca, ¿no? De la península, Y tan estas zonas diferente. maravillosas, tan diferente. ¿Cómo era aquella época? Porque ahora es pelea continua. Ahora es pelea continua. En las primeras épocas, pues se podía surfear en la izquierda de la Santa. Yo me acuerdo que cuando el primer invierno que yo fui a Canarias, que está, al final coincidimos ahí Gonzalo Ganzo, en el Estrada, también vino Nando el Juez, Juanillo, Juanillo Ródenas, estuvo también ahí Vicente, Sergio el Negro. eh, pues éramos al final en una pequeña piña ahí en Caleta Famara, todos viviendo. Luego al final se nos acabó el dinero, nos tuvimos que ir a la Graciosa. Estuvimos ahí también luego muchos inviernos yendo a la Graciosa, cero masificación y puro surfing en su más Mayor. pura. Era como aquellos vídeos que veías del de Summer, todo por el surf. ¿Sabes? Sí, Ese sí. tipo de situación, supervivencia máxima, ya al final sin un duro, ir ahí donde el supermercado. A veces ayudábamos ahí a Margarona me parece que se llamaba. Joder, es que hace tantos años ayudabas ahí a descargar el barco, Sí. te daban un paquete de arroz, unas chocolatinas, te volvías otra vez para el corral, o sea... Que es la esencia del surf. de yo verdad. creo que la verdadera esencia, porque Sí, porque ahora te venden eso. se ha desvirtuado mucho, es eso. Te venden qué maravilloso es el surfing, pero tú vas a un resort y luego la gente viene con una actitud también que cuántas veces me he encontrado yo eso de dónde está el sol por el que yo he pagado, dónde están las horas por las que yo he pagado. Yo no sé dónde habrás hecho el booking, pero esto No existe. eso no existe. Eso, o ahora con la tecnología que tenemos el Winguru y estas aplicaciones, puedes de repente acertar un poco más, pero cuando yo viajaba, ibas y lo que te encontrabas. Y ibas para 2, 3, 4 meses. No te planteabas yo no me planteaba, no tenía la posibilidad de irme para 15 días a un hotel con coche alquilado. No, yo iba allí andando a todos los lados. Por eso un sitio muy, muy donde nos solíamos quedar era en Caleta de Famara, porque allí tenías más o menos varios picos con cierta constancia, donde podías acceder andando, luego podías ir a la Santa,
también andando, y luego de repente venía alguien, alquilaba un coche y te metías en el coche, o al final acabas haciendo, pues ahí conocí a gente como Pablo Postigo también, eh, los Owen, o sea, Sí, infinidad. ibas que generando amigos, que era también esa esencia, Estaban que en la era, misma situación que tú. y que ahora es mucho más complicado también Mm, eso. Sí, Yo vas a cualquier sitio y al final el que viene de fuera es el enemigo sí, a ver. y... Allí también éramos un poco los godos. Ya no estaba el tema tan masificado como está ahora, con lo cual había espacio para... había distintos tipos de godos también, Ujú. cuando ya estás ahí conviviendo y ayudando y estando en la situación, en la misma, ¿no? Pues es un poquitín como que ya no te acaban considerando el que viene, Sí, coge lo suyo y se va sin compartir nada. Hay un proceso también de compartir, al final de respeto, no es el que llega, coge, arrasa y se va, ¿no? ujú. Pero aún así todavía, pues a ver, éramos los de fuera, pero claro, como no había espacio para todos, pues había sitios míticos de la izquierda de la Santa que no había ningún problema en entrar a surfear. Caleta Caballos estaba desierto. Eh, todo lo que es el Risco, Famara, no había ni una escuela en Famara cuando íbamos para allá. O sea, en las olas del muelle, de San Juan, eran vamos, Punta Mujeres. No había los problemas que hay ahora, que yo sé que más tarde he vuelto yo a 15, 20 años después, he vuelto ya a Canarias y el tema había cambiado completamente. Sí, Y sí. aunque sigue siendo otra situación, porque trabajas allí, vives allí y tal, te ven todos los días, se cruzan contigo en el supermercado, no es la misma situación que con uno que viene Sí, solamente a que surfear, 15 un días y se turista, marcha. que alguien que se tira ahí 6, 7, 8 meses, vuelve al año siguiente, entonces sigue habiendo ahí un poco de una relación. Entonces, por ese lado, también hay muchas maneras, que es lo que la gente no se da cuenta, hay muchas maneras de viajar y de llegar a los sitios. Ujú. ¿Sabes? No solamente cómo llegas, sino, o sea, dónde llegas, sino cómo llegas a ese lugar y Claro, de qué manera. eso va dentro de la personalidad de cada uno. Ya Sí, no es sí. la época ni la aglomeración, sino Mm. cómo eres y cómo actúas. Sí, Cuando decides y que dices, bueno, me voy a dedicar a hacer tablas, ¿cómo empieza ese proceso? a ver, siempre hay una ilusión cuando ya lo tienes tan adentro y llevas ahí 15 años, que cuando se piaría yo mi primera tabla con 22 años, cosas así. Y llega un momento en el que te encantaría poder vivir del surfing. Algo que también se complica porque no era una industria en esos momentos muy en alza como para plantearte de repente echarlo todo en ello. Yo mi primera tabla no la hice por pensar que iba a vivir del surfing o no. La hice simplemente porque tenía una necesidad, a partir del single fin, era un Jerónimo de Ignacio, de Igna, eh, lo pelé, estaba reventado, estaba todo delaminado, reventado, lo pelé, lo reseipeé y ahí se quedó 4 o 5 años. Pero tenía yo esa cosa de querer hacerme mi primera tabla. O sea, yo venía de una educación, digamos, artística, trabajaba con mis manos, encuadraba bodegones al natural, hacía escultura en barro, en piedra, o sea, académicamente, digamos, que tenía todas las bases necesarias para poderme enfrentar a esa situación sin Sin relativos, mayores problemas. eso es. Tenía bastantes herramientas, aunque casi toda esa tabla la hice a mano, y las herramientas que usé o que tuve que adquirir tampoco fueron relativamente caras, o sea, porque digamos, era como un control numérico, o sea, la tabla ya estaba Sí, prácticamente, era un era un 6, pre-shape. sí, era prácticamente un percep, era un 6,8 que se quedó al final en un 6,3,
pero básicamente la distribución de volúmenes y todo lo gordo del foam estaba ya quitado. Con lo cual, con un cepillo de madera, tacos de lija y un rallador de esos un surfcast de esos de queso, lo que llamamos el rallador de queso, no necesité más para tenerla hecha en 2-3 días ahí sobre una caja de Fanta de naranja, ¿sabes? Sin luces ni nada, en un garaje que tenía yo ahí en el centro de Santander, bueno, que tenían mis padres, no me costó relativamente. Lo que sí que encontré problemas era para laminarla. No tenía acceso a, sí podía comprar poliéster, pero no tenía acceso a la tela fina y intenté en varios talleres intentar laminarla, me dijeron que pasaban de mi mazo, porque Claro, era un chaval tengo que claro, va... que no tengo otra cosa mejor que hacer que laminarle la tabla a este tío. Entonces al final acabó conociendo apareció por Santander un chico que había laminado anteriormente un par de tablas, tampoco es que tuviera fuera super experiencia, chap, y laminamos la tabla esa en lo que eran lo que fue mi siguiente casa, ahí en el Sardinero, pero que estaba todavía en construcción sin ventanas ni nada. Ahí nos pusimos en la parte de abajo, en el bajo de la casa, pusimos unos caballetes estos de madera de tijera y me acuerdo que él tenía que laminar un par de tablas y yo laminé la mía aprovechando. Y lo que pasa es que la laminamos con una tela de 8 onzas, o sea, una tela gordísima, o sea, indestructible la tabla, pero claro, Pero pesada. esto que te cagas. Funcionaba muy bien, con olas grandes y tenía una, pero claro, o sea, para el día a día la verdad que era un poco una tabla un poco complicada. Me acuerdo que le puse tablas de quillas de madera de balsa, un single y 2 estabilizadores pequeños. La verdad que como primera tabla la estuve usando durante mucho tiempo y me dio muy grandes satisfacciones, sobre todo no las huecas y con fuerza, donde necesitabas igual una extra ayuda de peso en el take-off. Claro. A mí la verdad que me gustó mucho la gran temporada que estuve usándola habitualmente. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya cuando viajé a California, estuve en México, California, entre 4 años y medio, 5 años y medio, ya no, estuve ahí bastante tiempo, vaya. Y allí había tiendas especializadas de, de material para, bueno, allí todo el mundo tiene un backshape. O sea, no todo el mundo, pero la gran mayoría de la gente, por ejemplo, que vive en Santa Cruz, en lugares como Santa Cruz o San Francisco, pues tienen acceso a materiales de construcción porque hay prácticamente, mira, en San Diego y en Los Ángeles, o sea, todo el mundo ha shapeado una tabla. Claro. ¿Sabes? Prácticamente todo el mundo. No vamos a generalizar. Sí, pero bueno, que es la gran mayoría se Claro, hay hace mucho rapero también que pasa del surfing, Claro. pero en el ambiente de la playa, de la gente que surfea, pues todo el mundo tiene ahí se arregla las tablas en casa. Y me acuerdo, aquella tienda Fiberglass Hawaii, entonces empecé a comprar ahí primero recuperando tablas que me encontraba en la basura, que es muy popular, le encontrarte una tabla con la punta rota en la basura, pues arreglabas la punta. Fueron años también del sueño del surf un poco duros. Por un lado, había temporadas que estabas trabajando y ganando mucho dinero, lo que nunca te podrías plantear ganar aquí, en Europa. Y por otro lado, de repente venía la escasez, la crisis, y te veías más tirado que tirado, lejos de casa. Siempre había alguien por ahí cerca. Ahí había gente cerca porque estabas ahí, siempre hacías piña con más gente que estaba en la misma situación que tú, trabajando en cosas parecidas, viviendo esa misma realidad de sacar dinero. El objetivo era sacar el máximo dinero posible para comprar el máximo material posible y guardar un remanente para poder irte a México a vivir el sueño de estar allí surfeando todo el puto día. Entonces, México tenía un gran apoyo
con Juan Bosco de la Mora, Ujú. que fue campeón de España, un mítico de aquí de los orígenes del surfing en Cantabria y en España. Y tenía pues la gran suerte de que como era el tío de mis grandes amigos, pues tenía un acceso y una accesibilidad a este mítico personaje del surf que no todo el mundo puede decir lo mismo, me Claro. refiero. Entonces tenía un gran apoyo en México, ahí estuve trabajando con él, viviendo con él, aprendiendo de él, conociendo los lugares, ya no solamente de México, sino también de California, porque él estuvo también mucho tiempo viviendo por California. Entonces fue un gran apoyo, un gran punto de apoyo para todo lo que fue mi operación americana, por así decirlo. Entonces ya te digo, entre México y California era a veces Nevada, Oregon, o sea, también te digo, conoces a mucha gente Ujú. en esa situación y al final acabas cruzando Sí, caminos y yendo a lugares donde a veces no tenías idea que ibas a acabar, ¿no? Muchos años también estuve trabajando muchas temporadas en Lago Tahoe, en la parte de Nevada, en la parte de California, Sacramento, o sea que eh, todo por la causa, ujú. ¿sabes? Te sacrificabas ahí igual 2, 3 meses en no ver ni siquiera el mar para luego de repente tirarte 8, 9, 10 meses en lugares maravillosos como Río Nespa, por ejemplo, la barra de Río Nespa, que eso era el paso 3. Canarias fue el paso 2 Sí, y ahí ya comenzamos con el paso 3, ¿no? La temporada americana, tanto Río Nespa ha marcado gran parte de mi surfing, Sayulita en Nayarit y todo lo que son lanchas, Punta Mita y toda esa zona de dentro de la bahía de Banderas, ahí en Puerto Vallarta, también algún spot un poco más al norte, y luego la zona, pues eso, desde sobre todo Santa Cruz, que ahí tengo la gran fortuna de haber estado viviendo y disfrutando de sus olas, pues un poquitín el periplo americano mío que me marcó también y que ha marcado de ahí es donde vino ya toda la idea de poder plantearme, digamos, el empezar a shapear, claro, ¿no? porque allí se vive Allí mucho se vive mucho. el shaper más a mano, más Mm. casero, no tan industrial. No tan industrial, eso es, Entonces el backyard, ahí, el backyard shaper. claro, ahí nace como más Mm. de un garaje, tiene más valor que Sí, una marca. sí, recuerdo más de algunas de mis tablas fueron laminadas lo que es justamente en los parkings de Lighthouse, ahí en el punto mítico donde está el Museo del Surf en Santa Cruz, Ujú. pues por ahí atrás ranquineando, también vuelta a la caja de cervezas, ¿sabes? Como rack, y ahí, o sea, no sería la primera, o sea, 2 o 3 sí se laminaron en la calle al aire libre. Eh, Luego en México tuve la oportunidad de iniciar un par de, bueno, sobre todo Pronto Surboards, junto a un gran amigo, Pronto, y allí en Sayulita, y ahí también pues fueron, digamos, los orígenes de lijar tablas, de laminar tablas, de aprender de los materiales, de tener todo lo que uno necesita a nivel de herramientas y material para poder construir una tabla como Dios manda. Que eso fue, digamos, la base para que luego traje aquí a España cuando volví para comenzar con mi proyecto de How Surboards, Ahora básicamente. hablamos de este, pero antes de pasar ese paso, ¿qué te traes de allí que digas, "Buah, esto va a funcionar porque en España todavía no se hace"? Bueno, tanto como lo que me traigo es un sueño. En ningún momento yo estaba pensando que esto va a funcionar aquí porque todavía no se ha hecho aquí. No, yo vivía ya una realidad
de los twin fins, de los kill fins, de los single fins, de las tablas asimétricas, de los finless. Yo ya traía un contexto dentro de mi cabeza que estaba ya bullendo y que yo simplemente no me planteé el entrar en hacer lo que se hacía aquí habitualmente, que era básicamente thrusters. Tablas para olas grandes. Yo tenía ya una fantasía en mi cabeza, que es lo que me traje aquí a España. Te traigo la solución para ese problema que tienes en tu surfing. Seguramente estés atascado en un punto desde hace mucho tiempo y no sabes cómo avanzar. La solución, videoanálisis. Nosotros en ITA tenemos ese servicio que consiste en ir a la playa contigo, grabar toda la sesión y luego a partir de ahí con esos vídeos trabajamos en la corrección. ¿Qué servicios ofrecemos? Pues entrenamientos semanales en los cuales tú tienes una cuota mensual, depende de los días que quieras venir a entrenar, y a partir de ahí todos los vídeos se envían después de cada sesión, hacemos una videocorrección semanal, quincenal o mensual, depende del nivel que tengas. También hay otros servicios, como tú estás de vacaciones en Cantabria y quieres venir a entrenar con nosotros, nos llamas, concertamos una cita, una clase privada, en la cual estás tú solo con un entrenador que te graba, que te analiza y te envía al final de la sesión un informe en PDF donde tienes las cosas que haces bien, las cosas que debes de mejorar e incluso ejercicios que debes hacer en casa para poder mejorar esas cosas que estás atascado. Te traes de allí algo que ya tenías. Algo que ya tenía y que para mí ya era, formaba parte de mi realidad de surf. Como te he dicho, es el paso 3. El paso 3 ya tenía yo 2 tablas asimétricas. Bueno, me traje 2 fundas de tablas con 8 tablas. Desde 6,0 hasta 9 pies. Y ahí más o menos, básicamente, estaba, me traigo un single fin, Gordon Smith, me traigo una free line, yo creo que es... Freeline es una tienda de Santa Cruz, una tabla asimétrica con canales, 3 quillas asimétricas, forfin, twin fin, hecha por el padre de Peter Mell, John Mell. También un mítico allí pues bueno, todo el mundo que surfea sabe quién es, todo el mundo que tiene una trayectoria de surfing sabe quién es Peter Mell. Y me traigo también, no me traigo físicamente, pero yo ya he estado surfeando con Bouncers, gracias a mi gran, de esos, vamos a llamarlos mentores del surf, que de repente ven en ti lo que yo he visto también en otra gente y te dicen un día por la mañana con los ojos así todo llenos de legañas y te ven que has roto 2 tablas esa semana y te ven que está, yo no sé, o sea, 3 cuerpos y te vienen con un 8 pies Campbell Bros y te dice, es para ti, ¿vale? Y te quedas así, con esa cara de... ¿no? Todo lo que soñábamos cuando veíamos aquellas películas de surfing que estaban en el North Shore, y me acuerdo yo, ¿cómo se llamaba aquella película mítica con Lewis Hamilton, que era el malo North Shore, yo creo que se titula en inglés. No sé, yo soy malísimo para los nombres. Yo soy malísimo, yo soy disléxico, macho, o sea, números y nombres tengo mis trucos porque ya... Con 54 años, 55 cumplo este año, ya te haces tus trucos para no quedar mal. Pero, ser normal. Pero sí, aquella mítica película que iba la Oli de Texas, que ganaba campeonatos en piscinas de olas y le toca un viaje a Hawái y llega allí y se encuentra con la realidad, la puta realidad del sur. Pues eso, sí, esta tabla es para ti, Scott. Le llevo en mi corazón. O sea, un monstruo ahí, tablonero o sea, él es de Nueva York, vive en la Isla de Fuego, en Fire Island, pero un asiduo de Puerto Escondido, ¿sabes? Él paraba siempre en el río Nespa y, pues, como entrenamiento y luego se iba para
para Puerto Escondido. Joder, grandiosos tubos que se agarraba ese hombre con Gans, longboard, cualquier cosa que se... Bouncers, cualquier cosa que se metiera, madre mía, o sea, todo un referente, ¿sabes? Así como, por ejemplo, mi primer referente fue Chus Mari y Nel Estrada en el surfing, porque por el estilo, por el flow y por la manera de... Pues ese fue uno de mis referentes de surfer pesado. Ujú. Lo que dicen ahí, estás pesado, güey. Dicen en México. Pues para mí era uno de mis referentes. El tipo de tablas que él usaba, el olvidarte del 6-0 thruster, en absoluto, o sea, ya es un concepto, ya tablas con la línea más abierta, tablas con distintas configuraciones de quillas, puedes coger tubazos impresionantes como autobuses con un longboard, ese tipo de cosas que no es que te la cuenten o lo veas un día en la revista, sino que Lo ves en directo. lo ves en directo, lo vives, intercambias la tabla, lo experimentas, entonces de repente, pues eso, otro gran referente en mi surfing, ¿sabes? También estaba Mike Todd, el padre del famoso Todd, que fue profesional para Hurley, que también estaba ahí viviendo, el mismo Juan Bosco de la Mora, que fue un mítico de todas esas olas allí y un pionero en muchos de aquellos lugares que cuando él llegó nadie surfeaba esos lugares. Entonces es un poquitín, ya te digo. Entonces ahí conocí los Boncer, tío. También es una cosa que cuando yo llegué a España me traje en la mente, en mi fondo de armario estaba también el concepto del Boncer, que aquí algún Boncer había, Ujú. algún Bing, alguna tabla Bing, pero no era lo más popular. Yo me acuerdo cuando hice mi primer remesa de tablas fueron single fins, yo creo, porque yo lo que quería era aprender a hacer eso. Ujú. Luego era de los pocos que se enfrentaba a hacer ese tipo de tablas porque el mercado no daba para el otro, pero como yo tampoco tenía aspiraciones económicas y las vendía casi que a precio de coste a mis amigos más directos, pues tampoco era una cosa que me preocupara. Mi primera tabla que ya me salió como yo quería, una tabla 10, fue un Twiffin con quillas de Killfin, una base de quilla aproximadamente 7 pulgadas, cosa así. Y esa tabla fue la primera, me acuerdo que la pintamos en amarillo, me la pintó Chore, los pin lines también, y esa tabla para mí fue una obra maestra. No es porque no tenga abuela, sino porque, Pues después de porque muchas, no, o sea, no es que digas la después de unas primera. cuantas, Claro. tampoco eran muchas, pero fue la primera que de repente yo dije, joder, esta es como las que yo he visto. Como las que yo he visto en una tienda de Huntington Beach por $800, $1000. Es un poquitín donde me acuerdo yo cuando una vez vino la araña, porque le compré yo a la araña de que tenía ahí el taller, ya no me acuerdo cómo se llamaban sus tablas. Otro mítico del surfing del País Vasco, que tuvo su factoría de tabla, y una vez le encargué unos presentes. Pues vino y me dijo, tío, tú eres un... Miró la tabla, me miró a mí. Claro, yo le acababa, todavía no sabía muy bien de qué iba este tío haciendo tablas en un garaje en el Sardinero. ¿Quién cojones es? ¿Sabes? Es como... Y vino ahí, me dejó los tal, y entonces vio esa tabla, vio un Boncer, dijo, tío, tú eres un poeta. O sea, esto está fuera de la industria. O sea, esto es Arte. arte. O sea, esto no es para vender. O sea, si quieres vivir de esto, no vas a vivir de esto. O sea, ¿cuántas horas has tardado en shapear esta tabla? Que yo le doy al botón y en un día tengo 15. Claro. Pero bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Lo que decías hace nada, que dices, no lo hacía para hacerme rico, No lo hacía para hacerme rico. es porque era lo que vivías. Sí, en realidad yo en esa temporada yo me saqué el título de instructor de surf en el año 93 con Miquel Trutiño en
en Zarauz, con la escuela, la Federación Vasca, pero auspiciada, digamos, por la Federación Europea. Ajá. Digamos que en el año 92 se lo sacó Nel Estrada y David García, Capi, y al año siguiente nos lo sacamos Pepín, Pedro Citurri y yo. También una odisea allí durmiendo en los parques. Bueno, es que mi vida ha sido un poco odisea. Para conseguir todo lo que he conseguido no ha sido fácil. Ha sido mucho esfuerzo, sobre todo mental. Total, que me voy por peteneras. Ya te digo, nos exigieron, para tener la titulación, nos exigieron sacarnos el de socorrista. Y al final tardé un tiempo, daba alguna clase por ahí, en plan todavía no había ni Federación Cántabra como la conocemos ahora. Capi estaba empezando ese mismo año, el año anterior se sacó el permiso con él, junto con él, porque estaban abriendo la Escuela Cántabra de Surf. Y pasé un tiempo hasta empezar, digamos, a ejercer como instructor de surf. Pero esa titulación de socorrismo me abrió las puertas a estar todo el verano trabajando como socorrista en la playa de Canallave, en Lienes. Vivíamos en el contenedor de la Cruz Roja. Bueno, pues otra fantasía también maravillosa que, bueno, pues eso, que te curte y que te mantiene sobre todo a escasos metros de tu pasión, que es el mar. Y entonces yo no vivía tampoco, todo esto viene porque no vivía de hacer tablas de surf. Claro. Vivía un poquitín porque era instructor, porque era socorrista, porque además había estudiado, al final me había especializado en ilustración gráfica, vivía de dibujar y de diseño gráfico. No era exactamente lo mismo, pero va un poquitín por la mano. Y yo siempre he tenido mucho interés en ordenadores, en software, y al final pues, metí muchas horas. Por el día estaba todo el día surfeando y por la noche estaba todo el día, toda la noche o medianoche sin dormir, con Photoshop, con Freehand, con Illustrator, con QuareXpress, maquetación de libros. O sea, al final llevaba una vida paralela, con lo cual financiaba mis sueños, digamos, con mi trabajo, con el apoyo de mi familia, y eso era lo que me llevaba a poderme plantear, digamos, quemar foans en proyectos que normalmente la gente no se plantearía ni siquiera comprar. Pero bueno, fueron unos años ahí, me acuerdo el blog, Guns, Pescados y Pistolas, Fishes and Guns, en el que pues hablaba de mucho y trataba de expresar y de plasmar digamos, en palabras lo que era toda la pasión que yo tenía en ese momento. Y bueno, pues a veces necesitas como escribir lo que estás haciendo para que no se quede todo En el aire. en el aire. Luego también yo he sido un poquitín, digamos, por momentos. Ujú. He necesitado también un poco de regresión, irme, descubrir nuevas cosas, volver y plasmarlas. A House Urboars se ha abierto y se ha cerrado más veces. No es que haya parado o haya dejado, no, es que simplemente dentro del proceso creativo, como cualquier artista, he necesitado esos momentos de investigación, de qué es lo siguiente, ¿no? He llegado muy bien, vuelvo a repetir, como hasta los últimos años no era de verdad una alternativa económica, vivía un poquitín ese ciclo de volver a retroalimentarme para poder sacar otra vez afuera todo lo que había generado ese momento, ese punto. Con lo cual, ya te digo, Majao Surboar se ha abierto y se ha cerrado, se ha abierto en otros lugares del planeta.
Ha sido todo un poquitín un proceso más parecido a un proceso creativo artístico que a uno profesional, eh, 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 Sí. industrial Eso es, profesional. que no era voy a montar una fábrica de tablas y voy a vivir de ello toda mi vida, sino que era más de lo que a mí me gusta, Hmm, poder vivir y reinventarme según lo que de la época de tu vida. hmm. Porque aquí llevamos hablando de Fuan, de todo esto, pero hay una parte de tablas de madera. Sí, sí. Todo empezó, Yo cuando te conozco estabas en esa época. fíjate, antes de la madera, ¿esto qué sería? Ya 2000, en el 2010, 2008. Acuérdate de este hombre, joder, los nombres, tío. Es un mítico, como me puedo. También tiene un apellido complicado. El boom de las alayas. El vuelta a los orígenes. El australiano, dices. ¿Eh? El australiano. El australiano, sí. Sí, yo probé una tabla de él. Tom Weber. Tom Weber. Sí, sí. Ese. W. Ese. W. W algo. WC. Entonces, la vuelta a los orígenes del surfing, ¿no? Entonces eso, pues a alguien que vive esta experiencia de una manera tan profunda, como somos muchos, que yo conozco, pues, macho, hay que probarlo. Y claro, años antes de que ese movimiento llegara aquí, Ujú. no teníamos Instagram y esta accesibilidad a las redes, pero sí ya teníamos un Internet. Entonces ya el acceso a entrevistas, tutoriales, películas en YouTube ya estaba abierto a la gran mayoría de nosotros. Sí. ¿Eh? Como trabajaba con ordenadores que te comentaba antes, Ujú. yo tuve la gran fortuna de que yo ya en los años 95, yo ya estaba con el model de pi, por las noches, era cuando ya no iba a hacer ninguna llamada, conectaba el modem y me enchufaba mi 4400 de PowerPC de Macintosh y me conectaba al Internet. Pero no existía todo el Internet como se concibe ahora, pero sí años más tarde, ya en los años 2004, 2005, ya había Sí. YouTube, estaba ya Facebook, ya estaba Sí, había un consolidado. Messenger, había más. Entonces ya podías ver años antes de que toda la industria estuviera produciendo o haciendo el delivery a Europa, tú ya estabas viendo qué estaba pasando por los otros lugares del mundo. No te tenías que ir a California como cuando me fui yo en el año 2000 para ver qué es lo que en realidad estaba pasando en California. Entonces, joder, dije, coño, madera es madera. Claro. Paulonia, no hay Paulonia en España. Balsa es demasiado blanda. Samba. Entre la Paulonia, o sea, por encima de la Paulonia, el nivel de densidad de la siguiente madera, digamos, en cuestión de ligerezas, era la Samba. Me fui a Marino de la Fuente, me compré un tablón yo no sé cuánto era eso, madre mía. Lo que Me tiré con una sierra a lo aserradero de Wyoming, a irra como una semana. Primero abrí con una coneja todas las aristas para sacar un tablón de 15, 20 milímetros de espesor. Y me hice mi primera. Primero se me rompió por impaciencias. Hice un paipo. Ja, qué pena que no te haya traído esas cosas porque el Paipo sí lo tengo accesible ahora mismo. El resto de tablas los tengo ahora mismo en una situación de estar en una habitación encerrada, las pobres, no tengo muy buen acceso. Pero ya te digo, hice primero un Paipo de clásico, en madera de Samba, al que le di ceras y aceites para protegerlo y conservarlo del salitre, digamos, del agua del mar.
Luego lo siguiente fue un Alaya, fue un 7-0, yo creo. Eh, y a partir de ahí empecé a trabajar ya con cedro para el mismo proyecto de tablas tipo Alaya. Cedro y mezclado con samba. El núcleo de samba, que era un poquito más dura, las líneas exteriores de cedro. Unas tablas preciosas, la Son verdad, increíbles, preciosas. son súper bonitos. Unas tablas durísimas para surfear, porque no flotas. O sea, yo me acuerdo que estábamos surfeando, claro, esto no son esas playas míticas de Australia donde entras andando y tienes luego una línea De ola de ola perfecta. perfecta, de un point break de 800, 900 metros. No. Aquí tú te metías en linkers con unas corrientes que te cagas, Sí. con una tabla que había que hacer una movida así como para que no se te Yo escapara. la probé en Laredo, fue increíblemente duro. Es más, Duro de le cojones. partí la punta. Hay que hacer, No sé si creo que me la reparaste tú, que se ya la no- di a Andrea. Podría ser. Sí, si se le diste a Andrea, probablemente te la repare. Lo que pasa es que han pasado muchas tablas por mis manos de madera. Mira, tío, o sea, tú que lo has probado, sabes lo que es. Sí. Duro. Esto volvemos un poquitín a cómo no es dónde llegas, sino cómo llegas. La gente que ha comido fango y ha recogido cartón, sabe lo que es recoger cartón. Claro. Y cuando ve algo así, mira así, aprieta y dice, joder, qué huevos tiene este que está usando ese camino que yo, por desgracia, a ver, al final es por desgracia, porque lo bueno sería que te cogieran con pinzas, te pusieran en el North Shore con 10, 12 años y que te estuvieran allí todos abanicándola. ¿Sabes cómo te digo? Pero eso no existe. O sea, existe si vives allí y pero normalmente eso, por desgracia, yo eso no lo he vivido. Yo he vivido un camino ahí, como la gran mayoría de todos los que hemos llegado a 50 años aquí en Cantabria, o sea, nos ha costado mantenerlo lo suyo. Pues lo de las alayas es lo mismo. O sea, tú que sabes, tú que has estado ahí remando con eso, Sí. joder. Entonces, de repente dije, no puede ser, esto no puede ser. Y se me ocurrió comprar extruido de obra del azul para aislamiento de tejados y de construcción y pegarle un ocumen arriba para darle un mínimo de rigidez. Las primeras tenían incluso nervios de como cedro, un alba, ¿no? como un alma. Entonces tú por abajo veías azul el nervio de cedro, azul, nervio de cedro, azul, y por arriba veías todo madera. Esas tablas ya te empezaban a dar un poco de flotabilidad. Claro. Con lo cual tenías las mismas sensaciones del finless pero joder, aquí con las corrientes que había, los picos que al final son beach breaks, Aquí es complicadísimo. es complicado, no es la misma. Esta ola te rompe aquí, la otra te rompe 20 metros más allá. Sí. O sea, esa disponibilidad de poder acceder al pico mágico y poder tener un recorrido de 800 metros para coger el feeling, pues aquí era complicado. Pues, sí. Complicado. Y pues añadiéndole ese extruido, al final eran tablas que algunas salían, en el presupuesto en materiales era de. Me acuerdo que hice una era el Festival de Sur de San Sebastián. Sponsorizaba a través del Cosmic Children a ciertos shapers para hacer un proyecto de tabla de surf y te la pagaban. Claro, cuando yo le dije no, 15 euros. ¿Qué onda, tío? 15 euros, es que no me he gastado 3 euros en una tal, me he gastado 2 listones de cedro, te voy a poner otros 4 euros y un tablero de ocumen de madera, una caja de cera para madera, 15 euros. Tío, ¿pero qué me vas a llevar? Claro. Fueron aquellos años en los que daba charlas sobre la alternativa al sur, los distintos caminos en una misma ola, fueron aquellos años en los que de repente empezabas a ver a un niño de color en Mozambique con un cacho de tabla De árbol, sí. de árbol despeluchada cogiéndolas de pies.
Entonces, a mí me pareció interesante, ya no solo el tema de la laya, sino el tema si es que ya no es que tú eres un paipero o yo soy surfero, que siempre había, paipero, Sí, paipero. No, es que puedes disfrutar dentro de una ola de con todo. millones de maneras. A mí ese material me dio mucha flexibilidad porque empecé, al principio era una laya, pero luego se empezó ya eso a convertir en unos dinámica de fluidos, porque era tan fácil coger y tallar ese botón de foam, un foam además extruido que no chupa agua, que se podía mantener tranquilamente sin que por muchos meses eh, en la situación de todos los días al agua, salías, me acordaba yo de Greenwood y de aquellos pioneros del shaping, del el principio de la tabla corta, cuando cogían, salían del agua, cortaban, remachaban, tal, y al día siguiente estaban. Y ese proceso de experimentación, de prueba-error, de día a día, una semana, cogía, es que ya te digo, de repente podía tener por 50 euros, podía tener tranquilamente 10 modelos completamente diferentes que como encima no laminaba y no tenía que someterme al tema de instalación de quillas o sea, era mágico, era súper, súper, súper directa y por ejemplo, a nivel shaping, eso significó, pero empecé con los singles, Twiffins, me fui luego a los Bouncers y de repente aparecí ahí, en las alayas. Y de las alayas aparecí ahí en el corchoplaning, como lo llamaba yo. Ujú. Tuve algún amigo que también se apuntó y digo, si es que, dale, te metes en el garaje, cola de 4, de poliuretano, Ocumen Y listo. y Fuan, listo. O sea, y algunas de mis mejores experiencias de surf de toda mi vida han sido con algunos de esos modelos. Tablas serias con las que bajaba cuerpo y medio de ola, con un control, con una situación luego de un cambio de papeles. De repente yo no accedía a la siguiente sección porque hacía un botón y hacía un tirón, sino porque me hacía un 360. Y ese pivot que me provocaba esa situación me colocaba 1,5 metros más allá en la siguiente sección. Esa movida, ese cutback que yo tenía, no, hacía un reverse 360 y ya me colocaba otra vez en el pocket de la ola. Y una vez que me colocaba en el pocket de la ola, era como aquellos. Cuando yo era joven, había un paipero, un buguero, vamos a decirlo Sí, correctamente, porque el pipe es otra cosa. Había un buguero hawaiano que surfeaba de pies. Le hacían sí, unos bugs un poco más grandes, sí. incluso con algunas Unas quillitas quillitas pequeñas. muy pequeñitas. Sí. Y el tío, entonces de repente era como flashback. Joder, aquello que hacía ese loco, que me acuerdo que hizo además salió en el 360, hizo una gira por Europa. Eh, si él lo hacía, yo lo puedo hacer. Entonces empecé a volver a los archivos, cómo este hombre trabajaba con la ola, porque el botón ya no tenías botón, pero sí tenías línea. Porque ya, claro, hemos pasado de una laya de un canto con el foam, porque las alayas tienen un canto Nada, tranquilamente yo de un lo que probé, centímetro. nada. Pasábamos ya de los 25, 30 milímetros de canto a tener ya volúmenes de 30, 35 litros con un canto, pero con un perfil de canto y unos canales en la línea del canto y una distribución de aguas en el bottom. Y claro, esto me exige de repente asimetrías para cómo encajo ese 360 contra la nueva sección, cómo encajo ese reverse 360 contra la espuma que tengo, contra la que voy a chocar. Entonces ahí empezamos también a desarrollar paralelamente, porque claro, eso era mi hobby. Y Ujú. era con lo que yo vivía. Cualquiera que me conoce me ha visto con 1000 cacharros rarísimos. Pero claro, yo ya en esos momentos yo ya tenía o estaba un poco más enfocado en el tema de la fabricación e intentar vivir de eso, el mantener mi hobby con mi profesión. Y hubo un momento que funcionó,
porque más o menos la gente estaba un poquitín, eran unos años en los que la gente estaba un poquitín como con sed. Te traigo la solución para ese problema que tienes en tu surfing. Seguramente estés atascado en un punto desde hace mucho tiempo y no sabes cómo avanzar. La solución, videoanálisis. Nosotros en ITA tenemos ese servicio que consiste en ir a la playa contigo, grabar toda la sesión y luego a partir de ahí con esos vídeos trabajamos en la corrección. ¿Qué servicios ofrecemos? Pues entrenamientos semanales en los cuales tú tienes una cuota mensual, depende de los días que quieras venir a entrenar, y a partir de ahí todos los vídeos se envían después de cada sesión, hacemos una videocorrección semanal, quincenal o mensual, depende del nivel que tengas. También hay otros servicios, como tú estás de vacaciones y en Cantabria y quieres venir a entrenar con nosotros, nos llamas, concertamos una cita, una clase privada, en la cual estás tú solo con un entrenador que te graba, que te analiza y te envía al final de la sesión un informe en PDF donde tienes las cosas que haces bien, las cosas que debes de mejorar y incluso ejercicios que debes hacer en casa para poder mejorar esas cosas que estás atascado. Entonces, ya te digo, sí es verdad que la industria del surf, el mercado de la industria del surf, para poder mantener una factoría de surf de verdad, tenías que tener una producción mínima para pagar salarios, instalaciones, material en stock, que te exigía ir a mercados como Madrid, Barcelona, París, o sea, Carrefour, no Carrefour, perdona, Decathlon, grandes superficies, donde te hacían grandes pedidos. Sí es verdad que había una población local que sí mantuvo por un tiempo esta situación. Claro, al final vendes 30, 40 tablas y ¿cuándo te vuelve a comprar una tabla? Este es el problema. ¿Cuándo te vuelve? Y sobre todo ya no es eso, sobre todo es que de repente empezó la industria a ver un nicho de mercado en ese tipo de tablas de surf. Con lo cual, mucha gente que podía haber entrado a comprarte las tablas a ti, porque también está, claro, hay mucha gente de repente en Madrid todo el puto día con el tal, viendo a la gente con un twiffing, con un triffing, con un forfing, con una simétrica, y dicen, yo también quiero. ¿Y dónde iban? Pues iban a las grandes compañías, iban a Pucas, iban a... O sea, ha habido ahí a Full and Cash, iban a... O sea, el twiffing se ha generalizado. Ya yo conozco a poca gente que viene con su furgoneta de a saber de dónde, que de repente te da una charla sobre twiffings. Y dices... Sí. Cuando yo vine y hice mi primer twiffing, me acuerdo de una discusión que tuve yo en la tienda de Chore, en Black Ball, que me decían, no, ¿por qué tal? ¿Por qué no tal? Porque es que este es un pro y tal. Hablando de Rastovich, es que es un pro. Y digo, joder, yo no soy un pro. Yo estaba con mis thrusters de mierda, ahora estoy con mi twiffing y la proyección que tengo de giros, la velocidad que alcanzo, los catback que me hago, no me los hago con lo cual mi surfing está cada vez ya, ahora de repente cojo un triffing y tengo mucho más. Claro, también partimos de la base que los trastes de antes Eran diferentes. eran así, así de estrechitos. Yo tengo una de mis primeras tablas y yo digo, ahora me meto con eso y me voy al fondo. Sí, en comparación con aquel primer forfing que yo tuve de speeding, que era así, pues fue una mala época para el surfing. El surfing del thruster. Pues ahora que cómo conseguíamos avanzar pues a con duras penas. y por horas y horas. Horas y horas y a duras penas. Y con el material equivocado, que es que se nota muchísimo el tener el material apropiado. Ahora la gente van ahí, se compran una middle age, se cogen lo que llamo yo un pollo, en líneas súper abiertas, súper redondas, volúmenes de 35, 40 litros, volúmenes de 27 litros, pero en un 5.2, que son conceptos que no existían cuando eran el concepto del inicio de todo lo que es el surfing profesional, donde los profesionales llevaban ese tipo de tablas porque ya habían pasado del tema de los twiffing de Mark Richard a los twiffing de Tom Curren,
de Tom Carroll, como Simon Anderson, que fue el primero que empezó a competir con Triffin y vio que, joder, es que el giro es mucho más corto y me puedo hacer 20 giros donde Mark Richard se hace 12. Claro, no. No tienen ni el mismo flow, ni el mismo drive, ni sueltan la misma espuma, pero es que yo y recorto y enseguida puedo recuperar una posición que con una tabla de 2 quillas pues ya no me permite tanto esos puntos falsos en los que no tienes agarre porque no tienes la tercera en discordia agarrando. Entonces, claro, fueron unos años muy duros, muy duros. Y la gente no se daba cuenta, fíjate, yo soy un privilegiado porque yo empecé con single fin, luego con el four fin de volumen brutal, luego ya pasé a un thruster, que tuve la suerte que el mío no era muy fino, pero luego ya de ese thruster empecé ya a tener tablas ya, como me empezaba a gustar un poquitín las olas un poquitín grandes, pues yo no me podía meter en la isla con un thruster de 6.2. No. Tenía que meterme con una tabla ya un poco, entonces tampoco podía permitirme tener 6 tablas. Me iba a Canarias y me llevaba un minigun de 6.8 y me llevaba un traste. Entonces, la gran mayoría de los días yo estaba bajando las tuberas con el 6.8, que me permitían además salir de los tubos, que me permitían además adquirir o ampliar un poquitín también esa experiencia para poder seguir aprendiendo, porque el problema que tiene el surfing un poco es que en un año de surfing, igual de pies encima de la tabla, estás una hora y media, con suerte, claro. Que se mete todos los días y claro, te metes todos los días. O sea, vas a Mundaka un día perfecto sin locales y no estás más de 5 minutos de pies, 7 minutos de pies, claro, con esos recorridos que sales de... Yo me acuerdo cuando salían las primeras horas que me cogí Mundaka, salías y decías, joder, tengo que volver remando hasta allí. Sí. No tenías ni medio minuto de ola. ¿Sabes? Te habías hecho un tubazo y ibas a tal velocidad que... Entonces, acuérdate que cuando cogías los primeros tubos, cerrabas los ojos. Hasta que por fin habías abierto los ojos, te tenías que... Si no vives en un lugar donde hay tubos, si no te vienes aquí de madrugón al Algueras, ahora que he metido yo en el Gueras, al Brusco, ahí me acuerdo yo, Nochebuena, Nochevieja, o sea, Año Nuevo, y ahora ni madrugada. Navidad, ibas y estabas en el Gueras solo. Ahora ni nada, ya sé que ni... Yo alguna vez que he ido, digo, va, de madrugada, dices, estoy allí, que digo, me cambio y voy al agua de noche esperando. Y había gente dentro. Sí. Y yo digo, ¿a qué hora has venido? O sea, con frontal, porque si no, ¿cómo entras? Ahora ya el mundo ahora ya es más complicado. Imposible. Ahora ya es más complicado. Entonces ya te digo, hay que meter muchas horas para... Y a mí lo que me... Todas estas soluciones que yo estuve haciendo, lo que me estaban dando es que una ola de mierda me voy a meter con mi Boncer Flaman para coger tubazos. No, me meto con este corchopán. Macho, o sea, me estoy cogiendo unas olas que es que... Claro. O sea, me estoy haciendo aquí, me he hecho 4 360, reverse, frontside, tal, cual, subidas por la espuma, bajando de culo, cayendo de... O sea, me estoy divirtiendo mogollón, estoy encima con ese proceso de remotivación, de que estoy aprendiendo, sigo aprendiendo algo nuevo. Evidentemente, como Kelly Slater nunca iba a ser, con un thruster, pero vamos, o sea, pero tengo un abanico y un fondo de armario que es lo que a mí... todo esto llegamos, por eso es lo que a mí al final me estaba interesando más. ¿Sabes? Ya visto lo visto, que no vas a llegar a ser ni siquiera escudero en una liga, claro. por lo menos pásatelo bien. No, es que es lo que se trata. Disfruta. El surf es de lo que se trata, por lo menos lo que yo pienso. Entrar a despejarte, fuera tecnología, fuera todo, entrar al agua y salir. Por eso muchas veces no entiendo la gente que entra al agua, que parece que entra ahí a pelearse. Es un lugar mágico, es un momento y un espacio mágico para ti. O sea, yo lo puedo... En este mundo en el que vivimos desde hace ya siglos, en el que tú ya no coges
tu arco y te fundes con la naturaleza para conseguir el fruto de tu... Y vives y sientes y hueles y lees el entorno como un cazador, recolector, nómada, pues de repente el surfing, yo creo que aviva un poquitín ese cerebro reptiliano que todos todavía tenemos, seguimos teniendo el suel viene en esa dirección, la marea, tenemos este viento, tenemos esta disposición de arena en este momento del año. Es una comunión con una energía que viene viajando por el océano, ¿no? Y que se va a juntar contigo en este punto. Y entonces es un momento místico, vamos, que el mundo hoy en día no funciona así. ¿No? Desde pequeño ya te meten en una escuela para aprender a concienciarte y a decirte, macho, esto va a ser látigo y 8 horas. Meterte en el redil. Y 8 horas para poder vivir. O sea, Tal cual. entonces, que quieres algo y simplemente lo encargas porque hay alguien que vive de hacer eso. Entonces es una cosa como que el surfing es ese pequeño reducto a tu parte salvaje. Para mí es el surfing, para un escalador es... mira, me acuerdo de una vez con Gregory Freire. Yo he escalado mucho porque era una alternativa a todos esos momentos en los que no hay surfing. Claro. No he sido un pro de la escalada ni me ha interesado, pero sí he escalado bastante para mantener la forma, el tono, La adrenalina. la adrenalina y todo eso. Y me acuerdo una vez con este hombre, de repente me viene y me dice, estábamos viendo una foto de escalada y de repente me empieza el tío una flipada sobre unas chorreras. Mira el color de las chorreras, porque mira la piedra aquí caliza, cómo está. Mira, fíjate, Tío, esto es lo que hago yo cada vez que veo Un suel. un suel. Cómo cae, cómo ni una gota fuera de su lugar, cómo el viento empuja, aguanta, mantiene, cómo esa sección provocada por esa corriente, por ese arenal que está ahí, por esa piedra, por ese rift. eh, eh, Claro, entonces, o sea, para un escalador Sí, es un momento pescar, para el para que va a que va pescar y dice, no, bici. mira esta poza, cómo está la corriente, mira esta bajada, cómo está para bajar por aquí con, no, esta lo quiero bajar con mis esquís de Telemann. Al final, cada deporte, sobre todo los deportes que implican naturaleza o practicarlos en la naturaleza, pues, pero claro, el que va en la moto, el toque de embrague, el toque de freno, de lo que... no, el asfalto, todo, no, la goma que está ahí, el que, pues al final es cualquier actividad que uno lleva A la obsesión. a la obsesión, eso es, ¿Qué es eso? porque el que hace bonsáis, imagínatelo, metiendo el Tal cual. porque y pasa un año y el árbol ha empezado, pasan 10 años, o sea, todo lo que tú lo acabas de definir, la obsesión por un... Por una actividad. las 10.000 horas para llegar a la excelencia, que es, ¿no? ¿Cuántas horas para llegar a la excelencia? 10.000 horas. Esa obsesión es la que nos conecta un poquitín con... Y es la que un poquitín nos hace, o sea, el refugio. La gente, por desgracia, que no tiene eso, para mí, joder, Pasan por la vida pasan por la vida sin oficio ni beneficio. oficio ni beneficio, tío. Es un poquitín como... Y es una desgracia que como esta sociedad aliena a las personas, las mantiene en una ciudad allí en el culo del mundo, desarrollando una actividad que ni les va ni les viene, ni les motiva, ni les... solo porque tienen que llegar a casa para comer, dormir y prepararse para el día siguiente. Un poquitín, eso ahora
gracias a todo lo que es los medios de comunicación, el Internet, en las plataformas, pues eso, alguien que está en Barcelona, y le gusta, por ejemplo, el surfing, la verdad, que yo si viviera en Barcelona, anda que no hay cosas para hacer por ahí, propias, autóctonas, ¿no? Endémicas, que tengan más cerca, ¿no? Es como, por ejemplo, joder, el esquí, sí, pues tenemos Alto Campo, muy bien, pero, joder, teniendo el mar Cantábrico, que es un mar con la mayor, igual no son los mejores rompientes del mundo, pero es uno de los lugares con mayor regularidad de surfing. Tú te vas a Hawái y tienes 3-4 meses de surfing y luego puedes ir al sur y coger los sueles del sur. Pero lo que es el North Shore, Pipeline y tal, tú vas a Canarias y lo mismo, tienes una temporada. Todo tiene su... Tienes unas temporadas, pero son subtemporadas, son Cortitas. ventanas muy cortas. Tú aquí puedes surfear prácticamente Todo el año. todo el año. Yo siempre lo digo, Cantabria para mí es de los lugares... 320 días al año de surfing. Pero Asturias es parecido, el País Vasco es parecido, Francia, o sea, es un rincón en el que... Y luego eso, tenemos Francia a 3 horas. Portugal a 6. Cuando las borrascas están más bajas, pilla todo lo de verano, esas borrascas que están ahí más que aquí a veces no llegan, ahí están golpeando. Entonces es una movida que dices, joder, estamos en un entorno casi más privilegiado para el desarrollo del surfing que las míticas islas de Hawái. Porque en Hawái tiene muy buena temperatura, es evidente que eso fue lo que inició, tiene muy buenas condiciones cuando hay condiciones, pero no hay condiciones, no tienen constancia como tenemos nosotros. O sea, tienen muchos parones. Yo me acuerdo cuando estaba en California, y he estado trabajando en California, estabas en el lago Tahoe, a unas 5 horas y media, 6 horas de Santa Cruz, y de repente veías un swell, después de 3 meses, un swell de 2 pies. Y te ibas para allá, y llegabas a Streamer Line, y en el Streamer Line había esto. Para gloria. Gloria si no tenías un thruster. Claro. Si tenías un longboard o un middle, ¿cómo se dicen estas? Ya se me va la onda también. Una tabla gordita de 6,6 con 40 litros, 50 litros de volumen y con unas prestaciones de... Un midlet, ¿no? Un midlet de estos, una media medida de esas. Entonces, claro, entonces por eso esa gente allí está tan evolucionada a nivel abanico de posibilidades, porque claro, es que solo tienen funcionando eso como Dios manda. Acuérdate, es el Pacífico. Por algo lo llamaron el Pacífico. Sí, tienes Mavericks, tienes Hawái, pero es el Pacífico. Se tiran muchos meses plato, pero plato es plato. Entonces, si tienes la suerte de combinar sueles del sur con los sueles del norte, bendito, pero hay lugares donde los sueles del sur no llegan. No llegan. Y hay lugares donde los sueles del norte no llegan por la constitución de cómo está la dirección. Entonces inventaron muchas cosas por esas razones. Pero ya te digo, aquí pues me parecería absurdo creer o querer convertirme en un esquiador. Sí. O sea, pues, si vivo en Suiza y quiero convertirme en el mejor surfer, pues te diré, tío, o sea, tienes un entorno maravilloso para ser un esquiador, un escalador, un montañero que te cagas. Oye, que puedes hacer lo que te salga del nabo. Sí, claro. ¿Sabes? Pero, joder, teniendo esas posibilidades, por eso te digo que un poquitín la búsqueda de ese reducto en el que tú recuperas esa parte primitiva, ese cerebro... Sí, primigenio. Primigenio, que te tiene ahí, que está latente, que no sabes por qué, pero la cabra tira al monte. Entonces, joder, agárrate a lo primero que tengas. No busques algo tan Bueno, pero la tan gente se guía complicado. por modas. Sí, te guían un poquitín por modas. Al final, el surf ahora, ¿por qué tiene este boom tan grande? Por modas. Por moda. Por modas. ¿Cuánta gente se ha mudado del centro de España aquí a Cantabria o a País Vasco y demás? Que está bien, que no lo critico. Sí, no lo critico, pero es un poquitín como... Por modas, yo lo digo. Yo hace años que no vivo eso, pero yo recuerdo antes que decías, es que la gente surfea por modas. Llegaba la primera nevada del año y te quedabas solo en la playa. Sí.
Yo Sí. recuerdo, digo, "Buah, estaba deseando que nevase, que hubiese nieve en Alto Campo, porque te quedabas solo. Ahora ya no pasa, Ahora ya no pasa. porque Ahora, está mucho más de moda el surf que el snow. antes Por ejemplo, acababa el verano, ya no acababa el verano, era la segunda semana de de agosto, agosto y te quedabas empezaba a solo. llover y toda la gente que estaba por aquí, que si surf, que si pollas, para Madrid. Tal Y cual. te quedabas en septiembre con unos sueles que empezaban a Los entrar, mejores. esas borrascas de 900 milibares que se veían en el diario montañés ahí, marcando entre Groenlandia e Islandia ahí, súper profundas, y estabas aquí con un anticiclón, unas condiciones, el agua todavía calentita y solo en el agua. Sí, sí, Eso ya imposible. Ahora la temporada hasta octubre, noviembre, Ah, llegas al agua y está igual. petado. Está petado. Y vas ahora que para mí la peor época pues enero, febrero y te coincide que tienes que ir a Laredo y Sí, ya bueno, lo de Laredo ya, en métete. lugares como Laredo de Gallego y con mares de 3 punto algo, o Loredo en verano, son lugares que dices, Imposible. paso número 4, hidrofoiling. Hidrofoiling. De repente un día me dijo mi mujer, no te compres otra impresora 3D, cómprate un puto foil ya. Y me compré un foil hace 7 años. Y macho, no he vuelto a surfear. Me tiré con Lolo Girololo, otro mítico del sardinero, y me tiré una semana con el dinghy, que tiene un dinghy de aluminio con un motor bueno, vino Xavi Masdé de Barcelona, nos hizo una exhibición para Axis, estuvimos ahí en Mogro con un par de motos de agua, joder, dije, esto ya habíamos visto a aquel Lenny Sí. por ahí haciendo un triplete, diciendo, joder, esto. Y de repente dije, esto. Me tiré una semana, me llegó ese foil de Starboard y. Joder, me tiré una semana con Lolo en la bahía, arrastrado. 1 hora y media, 1 hora y media, no era capaz de aguantar más, las piernas se me hacían ya al final haciendo bordas, levantando de cruzado, levantando de poniéndome así. Y después de esa semana empecé día número 1, Liencres. Y me cogí una ola desde a tomar por culo hasta. Y dije, joder. Día número 2, Langre. Un día estaba gordo. La verdad que hoy no se me ocurre, hoy con lo que sé de foiling, no se me ocurre meterme ahí. Me cogía unos espumones a tomar por culo, la ola se volvía a formar. Dije, joder. Empecé a ir a la concha de Suances, allí al Torco. Cogía una ola y a tomar por culo y me hacía unas olas de 1 minuto. Y yo, no puede ser, me he cogido 15, 20 olas, 20 minutos de pies. Y te vas para casa satisfecho. Dije, satisfecho y con un flow y con un, al principio a las grandes, luego empecé era embajador, conseguí la oportunidad de ser embajador para GoFoil Europa, y material a buen precio, nada gratis porque no somos pros ni tal, pero bueno, material a buen precio, haciendo publicidad. De repente ya un material un poco más eficiente. También esto es una cosa que ha evolucionado mucho en los últimos años, a una Sí. velocidad brutal. De repente dije, y es el día de hoy, 7 años y pico, y en 7 años y pico me he metido, desde que probé el foil por primera vez, un día en Garrapateira, con una tabla, un corchopán sin quillas, un día en Somo con una tabla con alguien pidiendo socorro, pasé por pues ya el ADN de tantos años ahí Sí. en Canallave sacando a gente del agua, coger el corchopán y decir, joder, no sé remar con un corchopán.
Algún día que he robado alguna tabla en algún curso que he estado trabajando, porque eso ha sido ya después de cerrar la escuela de surf, pero he trabajado en algunas temporadas para otras empresas y decir, o sea, 4 días para preparar el Family's Day, que mi hijo se empeñó, mi hijo es un mico de 3 años y medio, o sea, de verdad, no me lo puedo creer. O sea, papá surfing, papá surfing, papá surfing, ya bordea olas, va así, 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 con el casco, el chaleco salvavidas ahí, hay que empujarle, pero mira, o sea, papá, que families, y me tiré que 4 días, 5 días, digo, voy a hacer el ridículo, no sé, tirar una línea, yo que era el enamorado de la línea, del colocarme, no sé ni siquiera remar una ola, porque como no tengo ya, Ya no sientes la igual. configuración de volumen, yo ahora surfeo con un 4.5 de Pepe Neira Abad, unas tablas increíbles. Yo ya no tengo tiempo, se me va a ver complicado tanto la vida y tengo la gran fortuna de que Neira, mira, aprovecho para mandarte un saludo, eh, pues me da una buena oferta de material y, y tengo que agradecérselo. Y pues ya te digo, las tablas completamente diferentes de distribución de volumen, encima con todo el lastre que tienes ahí debajo a 80 centímetros de tal. O sea, yo ahora mismo voy y es como que la tabla mía va Falta algo. temblando. O sea, yo voy en el fuego con el 4.6 de 35 litros, puedo bajar olas de un tamaño de un cuerpo, un poco más incluso. No soy capaz de bajar medio metro raspado con mi tabla mítica de rehabilitación. Que he tenido, ¿sabes? Todo el mundo tiene una tabla mítica para cuando se ha dado una hostia gorda, la han operado de la rodilla y tal, dices, para volver. Sí, sí. ¿Sabes? He tenido que estar igual 2 meses para volver. Mi tabla que no falla nunca, ni aunque... Imposible, tío, ya te digo. 10 veces me habré metido, 15 a lo sumo desde que cogí el foil. Tengo una habitación, lo que te decía antes, tengo una habitación llena de tablas. Singles, Bouncers, Swiftins, Finless, Guns, algunas sin estrenar, que no me dio tiempo, no me ha dado tiempo ni a estrenar. Macho, Se acabó. se acabó. Fase número 4, foil surfing. Y bendito es, porque me ha permitido, digamos, que seguir sacando partido, seguir con ese proceso de motivación. Esto no es de Endless Summer, esto es de Endless Motivation, porque te plantea unas nuevas alternativas, unas nuevas situaciones, una nueva técnica, un nuevo mapa de surfing. Volver a aprender. Volver a aprender otra vez. Que es también una de las partes que engancha. Volver a Sí. aprender todo, dónde entrar, cómo entrar, qué hacer. Eso es. Y eso es importantísimo. Eso es. Y ya te digo, no, me decía a mi mujer, cógete la tabla, métete en la isla, está buenísimo. Y yo la miraba y digo, no tengo Remar hasta allí. no sé surfear. A la isla me meto, pero me meto con foil los días que está así como un poco más de norte, con derramado y tal. Y me he cogido unas cuantas, cualquiera que me siga en Instagram ha visto que me cojo con mi tabla de Danwin y me hago unas olas de 3 minutos que la cojo en la isla y acabo, alguna vez he acabado hasta en la roca, porque ya voy surfeando el suelo, no voy surfeando la ola. Pero ya yo les miro, el otro día he estado rompiendo buenísimo, brutal, esta semana pasada. Y los miro y digo, joder, o sea, yo ya no sé hacer eso. Con las horas que he metido en Santa Marina. Sí, Ya, sí. pero tampoco tengo esa movida, no. Lo que quiero es hacer esto. Y tengo pocas oportunidades ahora con la familia que está creciendo y tal, pues las meto todo en el foil Ahí. surf. Ahí. Porque si empiezo a diversificar, ni para Nada, un lado ni para el otro. experto de nada. Claro, tendría que tener mucho tiempo libre para poder, para poder dedicarme a todo. Y ya te digo, esa es la fase en la que estoy ahora. Descubriendo nuevas tecnologías de materiales, descubriendo nuevos shapes. Ahora ya te digo, tengo la gran oportunidad bueno, porque tengo una mierda de seguidores, no voy a decir mierda, pero
bendita gente que me sigue y gracias a ellos consigo muchas cosas que de otra manera me costaría más o tendría que sacarlas a nivel de dinero, pero digamos que no soy un influencer ni para menos, no llego ni a 2.000 seguidores, me refiero. Sí, sí, que no. Con lo cual con eso me refiero a mierda no tengo una gran captación ni un gran público como para que una empresa, pero aún así, pues bueno, hay gente que te apoya. que me apoya, como Pepe, como ahora tengo una Jero, tiene varias, es Kitesurf Tofino, tengo, ya te digo, Black Ball también me apoya mucho, pues ayudándome, pues sabe que tengo unas necesidades y de repente tiro por ahí y siempre que puedo y siempre que me viene alguien, pues oye, a mí me trata muy bien ahí, no solo es porque me apoyen, Sí. sino porque también, igual en el otro lado, también te van a tratar igual de bien, pero bueno, siempre tienes ese plus de que... ese plus y digo, pues mira, pues vete ahí, porque estas se portan tan bien conmigo que vete ahí, Jorín. Entonces... hablando de apoyos, es que mucha gente no los valora, pero sí, hay que ser agradecidos siempre. Cualquier cosa, un descuento en un traje, un simple gesto. Buen precio en una tabla, un descuento en un material de foil que es carísimo. Es carísimo, se agradece. Aquí aprovecho también, Landscaping Motion, una publicación de repente, porque no es que sea, vamos a decirlo, mi trabajo personal, sí. No es mi trabajo económico, pero de repente que te publican una ola, pues por eso una invitación a un espacio como el tuyo, por ejemplo, pues se agradece porque quieras que no, yo estoy metido además en muchos proyectos, ahora más relacionados con tecnología, pero enfocados en el hidrofoiling. Entonces, toda esa manera, toda esa proyección pues ayuda a que pueda seguir motivándome, sobre todo en este tema que estoy ahora con proyectos de tecnología aplicada al hidrofoiling, motiva a que sigas metiendo horas, porque a veces dices, ¿qué cojones? Vengo de trabajar 8 horas, tengo que hacerme cargo de mis hijos, que le den. Entonces es un poquitín... vas ganando motivación es un poquitín ese empuje que te empuja y te dice, mira, tío... venga, que merece la pena. Merece la pena y además sigues aprendiendo, que es lo que a ti te gusta, aprender hasta morir y luego compartiendo con lo que tú has aprendido con otra gente. Hay mucha gente que me viene, oye, ¿por qué no usas este motor? ¿Y por qué este controlador? ¿Y qué plataforma? ¿Y cuántos voltios? Entonces es una manera también de compartir todo tu trabajo con otra gente y pues eso, pues oye, quieras que no, pues cualquier ayuda es poca. Y más como está montado ahora el mundo de las redes sociales que pueden proyectar y pueden ayudar a conseguir pues estas ayudas. A mi nivel son pequeñas, pero quién sabe, igual de repente un día pegas el pistoletazo, se hacen un poco más grandes y empiezas a hacer colaboraciones con marcas para probar, como me encanta. El otro día he estado probando yo de Flight una tabla que tiene una turbina que te ayuda a coger las olas que todavía no han con foil, sí. que las olas que todavía no han roto y que pues te adelantas a... o sea, ya no te digo de tener la oportunidad de probar material, dar mi opinión, sí, de poder, pues me encanta, o sea, chicos, estoy aquí, o sea, estoy esperando nuevas, me van a dar, tengo la oportunidad de voy a poder probar más material de ese tipo, relacionado con ese tipo, porque es relacionado con lo que yo estoy intentando desarrollar a nivel personal. Para nada estoy pensando en negocio, por lo menos de momento, pero sí de repente en que eso me sirva también como plataforma para que de repente me venga de repente una compañía y me diga, hey, ¿qué opinas tú de hazme aquí un review de mi aparato? Pruébalo durante 15 días. Es un aparato que si no, yo no tendría la capacidad de gastarme 5.000, 7.000 euros para probar. ¿Sabes? A ver si me gusta, no me gusta, si es mi mundo, no es mi mundo, si debería haber comprado una tabla más grande, debería haber comprado una potencia.
Entonces, para mí es una gran oportunidad. Si es difícil acertar con el surf, imagínate con el Imagínate. foil, que lleva lo que es el foil, El foil ancho. se multiplica todo en 3 dimensiones. Estás cavitando, estás cabeceando, es un avión. Sí, en sí. realidad. Yo el Entonces, otro día cuando tuvimos la primera que se borró, me quedé pensando, luego estuve con Jesús, el My Friend, ahí en el agua, y le digo, joder, me he quedado con las ganas digo, y pensaba, digo, ¿habrá algún sitio que alquile foils? Porque claro, yo no me, es lo que dices, no me puedo gastar 3.000 euros o Pa' 1.500 para probar si me gusta, y no solo si me gusta, que sé que me va a gustar, porque al final todas las cosas estas te gustan, ¿no? el problema, Pero como todo, es acertar con lo y que... aparte de acertar y alquilar, es porque luego te lo compras y si no tienes a alguien. Mira, yo tuve la gran fortuna de conocer, de tener a Lolo, Ujú. a Manuel Arroyo, Giro Lolo para los amigos, dentro de mi vida, que tiene un barco. No hace falta que sea un gran barco, pero si no hubiera sido por su apoyo y su ayuda de venga, vamos a salir, venga, vamos a salir, vamos, yo no lo habría cogido el tranquillo porque es muy duro, es como tirarte coger una ola de una cadera con un hidrofoil, es como tirarte por Santa Marina con 4 metros. Las sensaciones que te da, la presión que hay que hacer en la tabla, la potencia de remada, o sea, la velocidad que desarrolla el pinche aparato ese en 1 metro de desarrollo, es que si no tienes esa semana que tuve yo, semana y media, y esporádicamente durante los primeros meses, de repente, vamos a salir un día, de tener esa pisada cómo se comporta, pues hubiera tardado mucho más, me hubiera dado muchas más hostias y gracias a Dios yo, desde la primera ola que remé, básicamente yo foilé. Pero yo he visto a mucha gente que no ha tenido esa fortuna, que, macho, les he visto darse unas hostias. Sí, sí, yo lo he visto, en la playa lo ves. Claro, brutales, brutales. Entonces, claro, eso, como te des una hostia, que te pegue la quilla de carbono esa en la cara y te reviente media cara, pues directamente Ya ni llegas a vuelves, casa claro. y te dice tu mujer, Chao. véndelo. Directamente. Entonces, claro, eso es importante. Entonces, yo, por ejemplo, te invitaría, yo te dejaría un aparato con tal, pero necesitábamos, por ejemplo, para que tú de verdad disfrutes y veas si te gusta o no. Te está hablando Sí, sí, en general, para sí. ti, pero en general necesitarías un empuje mecánico Ujú. para controlado. Una situación Más controlada, controlada, sí, sí. ¿sabes? De lo que te vas a encontrar en realidad. Yo intenté, junto con César Girón, intentamos comprar unos e-foils y a través de los e-foils también hacer una pequeña escuela de una motorita, una pequeña escuela de foil surf y tal. Macho, si ya es complicado montar una escuela de surf, Imagínate. montar una escuela, actividades dentro de la bahía de Santander, o sea, Nada, imposible. ya puedes facturar billetes. No, no, pero entra costas, Porque- entra puertos, entra ríos, entra todo el mundo a poner la mano. Pues eso, luego se les caen las pasarelas. Sí, sí. Pero para pedir dinero, Tal ¿sabes? cual. Y, claro, si no eres una naviera que está facturando millones, pues es que no te sale rentable. Imposible. No te sale rentable. O sea, ya puedes... Mira, fíjate, lo estaba hablando yo con unos que alquilan ahí motos y dicen, no, o sea, ¿qué cojones? ¿Tú sabes lo que vale un aparato de esos? Vale 13.000 euros. O sea, se te matan. Sí, sí, sí. Encima porque se te matan, como se Luego te el pega seguro de mal, se responsabilidad. pega una hostia, luego encima la gente está loca, o sea, el 60% de la gente que viene aquí a alquilarme una moto de agua, o sea, están locos, o sea, y una moto de agua, giras a la derecha y va para la derecha, y una moto de agua giras a la izquierda y va para la izquierda, un foil, hay que Hay que tener mucho dedicarle tiempo, hay que darle tiempo, no puedes ser un psicópata, No es un ¿sabes? deporte para hacer de... Claro, para vamos llegar de ahí vacaciones, como el que va a una escuela de surf, se coge un corchopán y hace una semanita de curso desgracias. que te lo pasas bien, que ya pasan desgracias. Pues imagínate con esto, que se Con un complica foil por 10. pasas por encima a uno, no, no, no. No. Un Está foil complicado. con hélices, me decía, tú estás loco con una hélice ahí, o sea, Le te pasa, vienes se van a... huyendo, Sí, sí, se se van. matan, o sea, y aparte,
todo lo demás. Y dices, no, anulamos esa alternativa, o sea, cancelamos. Y a mí, pues es una cosa que yo ya me lo he planteado, el hacer algo de esto, relacionado con esto, colaborar con algún centro deportivo, alguna escuela, pero al final dices... Son muchas trabas. Son muchas trabas, es mucha inversión para 3 frikis como tú, que van a intentarlo hoy. Muchos de ellos les va a gustar, muchos de ellos van a decir, esto no es para mí. Y Sí pasa en el surf. El primer día no me pongo de pies, no quiero volver. Y dices, joder, pero ¿cuánto tiempo has pasado tú, si eres futbolista, tirando a puerta o haciendo pases para perfeccionarlo? No. La Así gente ven deportes que, lo que dices, lo ven en una película y se piensan que es así. Se piensan que tal. Nada, duro de cojones. Hay que tener una buena base de surf para hacerlo más rápido y sobre todo el apoyo de un barco o una embarcación al principio. Al principio. Y luego, pues claro, o sea, yo ya, algunos me han llegado a decir, estás loco. Y ahora ya no vuelven a coger el surf. Ah, no, sí. Ya están Envenenados con eso. envenenados, enteros, ya, ¿sabes? O sea, ya al principio yo lo cogí porque vino Xavi, luego tenía un amigo joder, mira, macho, esto córtalo luego para que no parezca que soy tan trabado. A Ser Ibáñez, que trajo también, es el segundo hidrofoil que yo he visto en mi vida. Y me compré yo el mío y con Asier empecé aquí Iván Aja. No, Iván Aja no, perdona. También corta esto. Joder, de los locos. El del club de surf de los locos. El de la escuela de los locos, ¿cómo se llama? Iván, ¿no? No, el otro, el rubio este grande, ¿cómo se llama? Joder, si es que me va a matar cuando me vea. Tío, perdona, ¿sabes? Se me ha olvidado tu nombre. Bueno, localizamos todos en la escuela de los locos. Eso, éramos 3, aquí empezamos. Ahora ya hay un grupo entre Wingfoil y muchos de Wingfoil que se han pasado al surfoil y muchos del surf que ya no quieren saber nada del surf y que solamente buscan ya condiciones para foil surf, ya hay 20, 30 personas practicando, de los cuales yo sé por lo menos 6 o 7 como yo, envenenados. Ya no quieren saber nada más. Cuando hay viento van a hacer wind y cuando hay condiciones de tal ya van a hacer foil surf. Y listo. Ya no quieren saber nada más. Entonces, pues ya te digo, a ver, los principios son muy duros porque no tienes referencia. Ahora con referencia, te hablaba el otro día, que no salía lo de Nico García, ¿no? Hay un foro de WhatsApp, estos de los nuevos envenenados, que se llamaba Todos quieren ser Adam Bennett, que es un puto máster, y han cambiado el nombre. Ahora todos quieren ser Nico García. Le busqué, después de eso le busqué para ver cómo le daba y eso. Sí, no, cuidado. O sea, además tiene la juventud. Si nos hubieran dado a nosotros un foil con 20 años, o sea, con el filete puesto en la mesa, nada más llegar de surfear 8 horas, pues por lo que habría podido ser lo que será este deporte dentro de 20 con años. gente como Nico dentro de 20 años, porque ya te digo, es un puto máster. Animalada. O sea, empieza a dar vueltas por la playa que solo te dan ganas de bromear a su padre. Le voy a empezar a poner piedras dentro de la tabla. O sea, ¿qué pasa con este tío? O sea, le doy de comer y me hace esto. Le doy de comer desde pequeño y me hace 20 años es lo que tiene. Es lo que tiene. Vitalidad, fuerza y luego aprendes mucho más rápido. Tiempo, motivación. Todo. Se juntan todos los factores para que salga Nico García. Un Nico García. Todos queremos ser Nico García, tío. Muchas gracias por venir por segunda vez. Muchas gracias a ti, tío. Muchas gracias a ti. Me quedaría horas escuchándote, sí, bueno, pero se me peta la tarjeta. Muchas gracias.